Bueno, en primer lugar va a intervenir Gustavo González. Él es muchas cosas. Es profesor de la Universidad de León, investigador, consultor, pero sobre todo pues es un gran experto en peces, y él precisamente nos va a hablar del origen y de la importancia de estos ciprínidos ibéricos, ¿no? Él está ya trabajando en el proyecto, precisamente en estas primeras acciones que comentaba Carlos de caracterización y evaluación de las poblaciones piscícolas y de los hábitats. Y bueno, pues creo que él va a contextualizar un poco la importancia de estas poblaciones de peces. Gracias. Gracias. Yo, con vuestro permiso, me voy a levantar porque soy bastante revoltoso. Y, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los socios de este proyecto escolar por invitarnos y por darme la oportunidad de hablar de los ciprínidos ibéricos, que, como ya se ha comentado aquí, son los grandes olvidados de nuestra ictiofauna. Por contextualizar un poco, me gustaría empezar hablando de la ictiofauna continental ibérica, de las especies autóctonas. Todos los que estamos aquí tenemos que ver con los ríos, trabajamos en medio ambiente, pero si hiciésemos examen de conciencia, ¿cuántas especies de peces de agua dulce autóctonas ibéricas conocemos? Posiblemente no más allá de 10 o 12 es en lo que están los valores medios. En la península ibérica hay 61 especies autóctonas, de las cuales 51 son exclusivamente continentales, es decir, tenemos 10 que viven en zonas de estuario o tienen parte del ciclo marino, pero 51 especies son exclusivamente continentales. Y de esas 51 especies, el 92% son endemismos ibéricos, son especies que hay exclusivamente en la península ibérica y en ningún otro sitio más del mundo. Por lo tanto, la ictiofauna continental ibérica es importantísima desde el punto de vista de la biodiversidad, y desde el punto de vista porcentual, sin lugar a dudas, el grupo más importante de vertebrados de la península ibérica en cuanto a biodiversidad se refiere. Y, sin embargo, es el grupo más desconocido de todos. De estas 47 especies endémicas, 41 son endémicas estrictas de la península ibérica, y hay 6 especies que compartimos también con el sur de Francia, que son endémicas del norte de la península ibérica y el sur de Francia. Bien, si vemos el listado de las especies, que lo tienen ahí, en azul estarían los endemismos de la península ibérica, en rojo esas 6 especies que compartimos con Francia, y hay 5 especies que son exclusivas del sur de Portugal, pero lo primero que llama la atención es que 37 especies, es decir, más del 50% de las especies de peces que tenemos en la península ibérica son ciprínidos. España es fundamentalmente un país de ciprínidos y, sin embargo, las especies tradicionalmente más apreciadas son los salmónidos, que solo tenemos 2 especies autóctonas y son participantes jóvenes dentro de nuestra ictiofauna, porque las especies más antiguas de la península ibérica, como veremos, son ciprínidos. Bien, ¿qué es lo que hace a la fauna? ¿Por qué la ictiofauna ibérica es tan singular? ¿Qué es lo que ha producido este índice de endemismos tan alto? Pues existen 3 hipótesis fundamentales. La hipótesis clásica dice que el origen de la ictiofauna ibérica, fundamentalmente de los ciprínidos ibéricos, es asiático, que hace 37 millones de años aproximadamente llegaron a Europa a través del mar de Obi, de un gran lago interior con diferentes etapas de salinidad que había en Centro Europa, y que alcanzaron la península ibérica antes de la orogénesis alpina, antes del levantamiento de los Pirineos. Esta hipótesis es bastante plausible porque coincide con el registro fósil. Los primeros fósiles de peces continentales de la península ibérica tienen en torno a 25 millones de años. Por lo tanto, es una hipótesis que podría ser, y es la hipótesis más clásica que se maneja. Sin embargo, tiene una pega, y es que
la ictiofauna ibérica se parece mucho más a la ictiofauna de la cuenca del Mediterráneo, incluido el norte de África, que a la ictiofauna del centro de Europa. Los defensores a ultranzas de esta hipótesis dicen que la culpa de esto son las glaciaciones, que provocaron que la fauna antigua centroeuropea se refugiara en el sur de Europa y después de las glaciaciones no fueron capaces de volver a colonizar Centro Europa y se instaló una fauna más joven. Podría ser una explicación y recientemente ha salido otra nueva hipótesis que va en este sentido, que dice que lo que pasa es que ha existido un puente continental entre la zona de Irán y la península Anatolia y los Balcanes, que posibilitó el paso de esa fauna antigua hacia el Mediterráneo y, por lo tanto, que el origen no sería centroeuropeo, sino que sería mediterráneo. Esta hipótesis, que como ven aparece como hipótesis 3, es porque es la última, la más novedosa, pero ya les digo, la más aceptada es la hipótesis 1, junto con la segunda hipótesis, que es la que se conoce como hipótesis del lago Mare. A finales del Terciario, la comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico era amplia, había un gran intercambio de agua, y en el Mesiniense, hace aproximadamente 6 millones de años, se inicia lo que se conoce como la crisis salina, porque el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo se cierra. Por elevación de la placa tectónica africana comienza a cerrarse el paso y llega a cerrarse totalmente y el Mediterráneo se deseca, llegó a ser un desierto salino. Bien, durante este periodo de desecación, entonces en Europa había un clima tropical con frecuentes monzones, sobre todo en el Mediterráneo oriental, lo que parece ser que provocó que tuviese distintos grados de salinidad ese proceso de desecación del Mediterráneo, posibilitando la colonización de especies asiáticas del resto de Europa, especialmente también familias de ciprínidos. Hay también grandes defensores de esta teoría como mecanismo de colonización, pero también tiene sus pegas. La genética molecular, de la que volveremos a hablar más adelante, nos ha proporcionado herramientas muy potentes para el estudio de esta evolución en la colonización, y aquí tiene un estudio que se hizo en 2003 con el género Chondrostoma en España, y como vemos, antes de la fase del lago Mare, que sería esta línea roja, ya había una especiación importante en la península ibérica. Por lo tanto, ese antecesor de las bogas actuales tuvo que llegar a la península ibérica antes de ese proceso de desecación del Mediterráneo. Bien, en definitiva, lo que sí sabemos hoy en día es que hay dos momentos de llegada de ictiofauna a la península ibérica, uno más antiguo, alrededor de hace 25 millones de años, procedente de Centro Europa, y otro más moderno, hace unos 6 millones de años, procedente del Mediterráneo. Y lo que sí sabemos también con certeza es que hace aproximadamente 5 millones de años, 700.000 años más tarde de que empezase la crisis del Mesiniense, se produjo la apertura del estrecho de Gibraltar y el llenado otra vez del mar Mediterráneo. Se pensaba hasta hace poco que esto ha sido un proceso lento que llevó miles de años. Sin embargo, investigaciones recientes de un grupo de geólogos españoles que trabajan en el CSIC, ya ve que las citas son de 2009 y 2011, o sea, son muy recientes, los dos artículos están publicados en Nature, han descubierto, haciendo un estudio del estrecho de Gibraltar y sobre todo de las sedimentaciones en el canal del Mar de Alborán, hay un canal de 200 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho en el estrecho, con la sedimentación que indica el proceso de llenado. Bien, pues a las conclusiones que han llegado es que el llenado del Mediterráneo fue muchísimo más rápido de lo que se imaginaba, en torno a 2 años solamente, con velocidades de entrada en el agua en el punto más alto del proceso
superiores a los 100 kilómetros por hora, de más de 30 metros por segundo, y con subidas del nivel del agua de en torno a 10 metros diarios. Por lo tanto, esto no fue el final de la crisis salina, sino la crisis ecológica más importante que ha sucedido en la evolución de la geomorfología europea. Esto produjo un aislamiento rapidísimo de todas las poblaciones, en este caso de peces, que es de lo que estamos hablando. De manera paralela a esto, la península ibérica, que drenaba fundamentalmente hacia el Mediterráneo, basculó hacia el oeste, de tal manera que el aislamiento todavía fue aún mayor por esa desconexión de casi todas las cuencas fluviales con el Mediterráneo, que era su cuenca de origen. Esto lo que provocó es que de las cuencas endorreicas terciarias, que eran cuencas fundamentalmente pluviales y con grandes oscilaciones de nivel que hacía que se interconectaran entre ellas varias veces, permitiendo el intercambio de fauna, a través de las distintas glaciaciones llegáramos a la red hidrográfica que conocemos hoy en día y que tiene en torno a 2 millones de años. Por tanto, la red hidrográfica tal cual la conocemos ahora es relativamente joven. Esto lo que provocó es que la península ibérica fuese un auténtico laboratorio de especiación, que nos llevó a ese número de endemismos tan alto del que hablábamos al principio. Y fundamentalmente de especiación de ciprínidos, que son los peces dominantes de la península ibérica. Bien, el resultado de todo esto que hemos hablado es que, como vemos, el arco mediterráneo en general tiene un índice de endemismos muy altos y la península ibérica, junto con la península itálica, son los dos puntos fundamentales de biodiversidad en cuanto a ictiofauna continental se refiere en Europa. Tenemos una fauna súper importante y, como hemos ya avanzado, muy, muy desconocida. ¿Por qué es tan desconocida la ictiofauna ibérica? Porque realmente a lo largo de la historia se le ha prestado muy poca importancia. Los primeros estudios serios de ictiofauna continental, bueno, aparte de la cita de Mariano de la Paz Graells, que escribió un artículo, vamos, un manual que ahora mismo nos resulta muy gracioso, sobre la importancia del manejo de las aguas dulces y saladas para los piscicultores españoles en 1864, los trabajos más importantes son los de Frank Stendeichner a mediados en la segunda mitad del siglo XIX, que describió un montón de especies ibéricas que eran diferentes a las centroeuropeas, pero llegó a la conclusión equivocada de que la fauna de la península ibérica era muy similar a la fauna centroeuropea y que no resultaba interesante dedicarla mucho más tiempo. Casi todas las especies descritas por él trabajaba entonces en el Museo de Viena y se conservan hoy en día en el Museo de Viena. Desde los trabajos de Stendeichner hubo un vacío hasta que Luis Lozano Rey y su sobrino Fernando de Buen, ambos dedicados fundamentalmente a la ictiología marina, publicaron dos obras sobre peces fluviales españoles. La más importante es la de Luis Lozano Rey, que fue Premio Nacional de Ciencias en 1931 y que se publicó en 1935, y que muchos de los que estamos aquí, que trabajamos en peces desde hace muchos años, todavía usamos, porque durante muchos años no hubo otra cosa. Seguro que Juan Carlos también echó mano de ella allá por finales de los 70, principios de los 80. No es hasta esta época, finales de los 70, principios de los 80, cuando vuelve a aparecer un grupo de investigadores que, de nuevo, impulsa el estudio de la ictiofauna continental ibérica. En Portugal, Carlos Almasa y su mujer, María Joao Collares Pereira, que aún vive, Carlos Almasa ya murió. Y en España, lo que popularmente se conoce por el grupo de los topetes, que trabajaban en el Museo de Ciencias, haciendo su tesis, Ignacio Doadrio, Benigno Elvira, Javier Lobón o Adolfo Sostoa en Barcelona, que aún siguen en activo y de la que buena parte de los ictiólogos españoles somos discípulos
directa o indirectamente. Bien, sobre todo Ignacio Doadrio empezó una línea de investigación muy interesante en genética molecular. Las técnicas de genética molecular han avanzado mucho en los últimos años y esto ha llevado a que el 27% de las especies continentales ibéricas están descritas en este siglo. En los últimos 14 años se han descrito el 27% de las poblaciones que conocemos ahora. La genética molecular es una herramienta que nos permite conocer muchas cosas de la filogenia de las especies y también de la biogeografía. Por lo tanto, es la herramienta que se ha usado fundamentalmente para estudiar los diferentes procesos de colonización y origen de las especies ibéricas. Si volvemos a nuestra lista de ciprínidos de antes y nos fijamos, 15 especies pertenecen a lo que hasta 2007 era el género Chondrostoma, a las bogas. 8 especies son barbos, también el género se dividió en dos en 2007. Y 10 especies son del género Squalius. Con solo 3 linajes tenemos la práctica totalidad de los ciprínidos que hay en la península ibérica. Esto pone de manifiesto ese proceso de especiación tan fuerte que comentábamos antes. Nos quedaría el jarabugo, que es una especie de la que se conoce poco y que solo hay una especie en la península ibérica, y estos 3 géneros con una especie cada una, que son los que compartimos con el resto, con el sur de Francia, en el caso de Gobio y Piscardo, y la tenca, que está ahí en un vacío de conocimiento ahora mismo. Hay 2 teorías, una que dice que es una especie autóctona de la península ibérica porque hay registro fósil, y otra que dice que no, que es una especie introducida porque la del registro fósil sería una línea evolutiva de la especie que se extinguió. En los próximos años supongo que tendremos más noticias de qué es lo que pasa realmente con la tenca. Y en la genética molecular no les voy a aburrir, hay muchas publicaciones, sobre todo a partir de principios de este siglo, pero por ponerles algunos ejemplos, aquí tendrían el cladograma de los barbos de la península ibérica, donde aparecen ya claramente diferenciados lo que en 2007 se decidió separar en 2 géneros. Estarían, por una parte, todos los barbos ibéricos, que se parecen más a los barbos del norte de África y que ahora mismo la discusión que tienen es si la colonización fue de sur a norte o de norte a sur, de dónde provienen, y los barbos, las 2 especies de barbos más de origen claramente centroeuropeo y que, como vemos, son más modernas y que previsiblemente se vieran beneficiadas por esa fase del lago Mare que hablábamos antes. Aquí tendrían la filogenia del género Chondrostoma, que, como les decía ahora, en la península ibérica está separado en 4 géneros nuevos. Bien, pues en 2007, a partir de este estudio, lo que antes era un género para toda Europa se convirtió en 6 géneros. Tendríamos lo que es Chondrostoma genei, que sería la línea más antigua de bogas europeas y que se asignó a un nuevo género llamado Protochondrostoma. 4 géneros exclusivamente ibéricos, 4 géneros endémicos de la península ibérica. Hay poquísimos géneros animales endémicos de una zona biogeográfica, y pues nosotros tenemos 4 géneros de este grupo. Por una parte tendríamos los pequeños ciprínidos del suroeste español y portugués, del suroeste ibérico, que se engloban en el género Iberochondrostoma. Los pequeños ciprínidos del noroeste español, Bermejuelas, la sarda salmantina, otras 2 especies portuguesas que se incluyen en el género Achondrostoma, y de lo que todos conocemos como bogas tendríamos, esta que aparece aquí como Chondrostoma sp es lo que luego se describiría como Achondrostoma salmantinum, como la sarda salmantina, de la que ahora hablaré algo.
y las bogas clásicas en dos grupos filogenéticos bien diferenciados entre las bogas occidentales, digamos, y las bogas mediterráneas, que se engloban en los géneros pseudocondrostoma y paracondrostoma. Y por último tendríamos el bloque de las bogas centroeuropeas que continúan en el género condrostoma. Bien, como les decía, de estas especies de este grupo de bogas, hay dos especialmente interesantes dentro del proyecto LIFE. Una es la sarda salmantina, que se ha descubierto que es un endemismo muy antiguo, porque tiene en torno a 7,5 millones de años, por lo tanto es de las fases más antiguas de la especiación de las bogas, que tiene una distribución restringida a la cuenca del Huebra, Yeltes, el Uces y algún afluente del Águeda, y que ha estado en diferentes géneros a lo largo de la historia porque no sabían muy bien dónde incluirla. Ha estado descrita como Rutilus laenmingi mucho tiempo, se llegó a describir como un híbrido de pardilla y boga. Bien, pues estos estudios de genética molecular han puesto de manifiesto que es un género muy antiguo, una especie muy antigua, como decíamos, que se diferenció hace mucho tiempo y que está precisamente en esta zona porque la zona donde se desarrolla el LIFE geológicamente es muy interesante, porque la fractura del zócalo paleozoico, que es parte de esta zona de los arribes del Duero, es anterior a la fase mare, del lago Mare que hablábamos antes, y por lo tanto el aislamiento es mucho más antiguo y ha producido especiaciones muy particulares. Por eso está esta especie y otra más que veremos luego, que son exclusivas de esta zona en toda la península ibérica. Y también es muy interesante la bermejuela. La bermejuela está muy bien estudiada a nivel de toda la península ibérica desde el punto de vista de ADN mitocondrial, y se han descrito 5 grupos de conservación, que serían Galicia, Duero Oriental, Duero Occidental y el Alto Sil, el Tajo y el Júcar, y un grupo que afecta directamente a la zona del LIFE, que es la zona de Cuerpo de Hombre y Tormes. Curiosamente, dos ríos de cuencas hidrográficas distintas que tienen la misma unidad de conservación desde la bermejuela. Reflejo de ese aislamiento que se produjo cuando todavía había cuencas endorreicas en la península ibérica. Por lo tanto, mientras que esto, luego lo veremos también, están declaradas vulnerables dentro de las categorías de conservación de la UICN, a este grupo de conservación se propone la declaración de en peligro crítico de extinción. Un motivo más para congratularnos de este LIFE. Bien, el tercer grupo importante que hablábamos sería el género Squalius, con una especiación también muy grande. Aquí tienen el primer árbol filogenético que ya dio lugar a la aparición del Squalius caroliterti, diferenciado del Pyrenaicus, pero aquí había mucho turrón y obviamente los taxónomos han trabajado mucho en ese grupo y es en el que más especies se han descrito en los últimos años. El género Squalius tiene muchísimos procesos de especiación alopátricos, sobre todo en la zona sur de Europa, incluso con fenómenos vicariantes, y es un grupo muy interesante desde el punto de vista taxonómico. Es complicado, a los que trabajamos en campo nos complican la vida porque son peces que se parecen mucho, pero es un grupo muy interesante. Y dentro de este grupo hay una especie que también está incluida en la zona del LIFE, que es especialmente curiosa por una parte y importante desde el punto de vista de la ictiología por otro, que es el Squalius alburnoides. Esta especie también, el calandino, el nombre común es calandino, ha tenido un montón de nombres científicos en los últimos años porque no se sabía muy bien dónde encajarla. Ha sido Rutilus alburnoides, Tropidofoxinellus alburnoides, después se incluyó en el género Squalius. ¿Por qué es tan interesante? Porque es realmente peculiar. El origen es claramente híbrido. Uno de los progenitores del grupo es Squalius pyrenaicus, el cacho de la mitad sur de España, y el otro sería una especie, un alburninae, próximo al jarabugo, extinto,
que ha dado lugar a que en la actualidad tengamos ejemplares de esta especie diploides, triploides y tetraploides, con un sex ratio claramente basculado hacia las hembras. Hay poblaciones donde prácticamente el 100% de la población son hembras, no se encuentran machos, y con 3 mecanismos de reproducción a la vez. Hibridogénesis meiótica, que es el principal mecanismo de reproducción, por lo tanto, las hembras producen óvulos diploides, utilizan un macho de otra especie, que es en el Duero Squalius caroliterti, en el Tajo Squalius pyrenaicus, y también hay alguna cita con Squalius araneus, y producen descendientes triploides, y al llegar la meiosis desprecian la carga del macho y vuelven a ser líneas maternas puras. Es un proceso muy poco frecuente, pero también aparecen reproducción sexual, con gametos haploides y que dan origen a individuos diploides con reproducción sexual normal y machos y hembras. Y también hay casos descritos de gimnogénesis, donde el macho lo único que hace es desencadenar la duplicación de los óvulos. Por lo tanto, es un proceso muy complicado, muy poco frecuente en peces y que va a dar lugar a la aparición de especies diferentes. Habrá una especie seguramente que tenga que ver con las poblaciones que usan Caroliterti como reproductor, otras con las que usan Pyrenaicus. El proceso va a durar algunos años, algunos miles de años, y desafortunadamente no vamos a estar aquí para verlo. Pero esto explica uno de los mecanismos de especiación más importantes en peces. De ahí el interés especial del calandino. Las poblaciones afortunadamente no están amenazadas, son bastante numerosas en algunos sitios, pero es muy interesante el ver cómo van evolucionando las distintas estrategias y cómo se van diferenciando los distintos grupos poblacionales. Bien, este sería el origen fundamental de los ciprínidos ibéricos. Para completarlo nos quedarían 2 grupos importantes, los covítidos y los ciprinodóntidos. El resto de los grupos fundamentalmente son especies que llegaron consecuencia de las glaciaciones, por lo tanto, especies más jóvenes en la península ibérica. El caso de los ciprinodóntidos es muy claro, son especies de origen indostánico que aprovecharon, son especies que hoy en día también viven en zonas salobres, por lo tanto, esa fase del lago Mare fue fundamental para su dispersión, y a la península ibérica tenemos ahora mismo 2 especies, Aphanius iberus y Aphanius beticus, una en la fachada mediterránea y otra en la fachada atlántica del Golfo de Huelva. Y con los covítidos la cosa es parecida. Hay 5 linajes claros de covítidos en Europa, 3 de origen claramente mediterráneos, uno en la península ibérica, otro en la península itálica y otro en la península helénica. Y los de la península ibérica son muy parecidos a los del norte de Marruecos. Covitis palúdica es muy parecido a Covitis marocana, y ya se sabe que el proceso de separación entre las 2 especies coincidió justo con el inicio de llenado del Mediterráneo, con la apertura del estrecho de Gibraltar. Es un caso claro de especiación alopátrica. Está en investigación qué es lo que pasa con Covitis calderoni, que es una especie particular dentro de este grupo, porque no tiene escama de Canestrini, que es uno de los caracteres morfológicos más característicos de este grupo. Sin embargo, filogenéticamente está muy próximo a Covitis palúdica y Covitis betónica. Y de nuevo, en esta zona de aplicación del LIC se produce otro fenómeno interesante, que es la diferenciación entre Covitis palúdica y Covitis betónica, que es un endemismo solo de la cuenca del Alagón y de algunos afluentes del Águeda, y cuya separación se produjo al menos hace 3 millones de años. Coexisten en algunas zonas de estos ríos, y es uno de los problemas que puede aparecer para Covitis betónica, la hibridación de nuevo con Covitis palúdica.
Bien, además de ser una de las faunas más particulares de Europa, también tenemos el dudoso privilegio de que sea la fauna de peces continentales más amenazada de Europa. Aquí tenemos la distribución de peces endémicos amenazados en el Mediterráneo y vemos que en la península ibérica tenemos la fauna más amenazada. De las 61 especies que hablábamos al principio, 57 están incluidas con alguna categoría de amenaza en la lista de la IUCN. Sobre todo hay 20 en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. Por lo tanto, como vemos, es una joya desde el punto de vista de la biodiversidad muy desconocida y a la que le prestamos poca atención. Motivo más para que a los que nos dedicamos a los peces, un proyecto como este, el primero que se dedica exclusivamente a ciprínidos, sea motivo de doble satisfacción. ¿Cuáles son las causas de que tengamos una fauna tan amenazada? Son muchas y no quiero ser prolijo, pero las fundamentales es la presencia de especies exóticas. Tenemos al menos 26 especies exóticas en la península ibérica y la mayor parte de ellas, el 65%, son especies invasoras. Por lo tanto, es uno de sus principales factores de amenaza. La compartimentación fluvial es uno de los motivos más claros de declive de los ciprínidos ibéricos, especialmente de los ciprínidos migradores. Aquí tenemos el inventario de obstáculos transversales de la cuenca del Duero. Hay más de 3.600 barreras, por lo tanto no tenemos ríos como tal, sino fundamentalmente segmentos desconectados desde el punto de vista de la fauna. Esa desconexión tiene consecuencias a medio y a largo plazo devastadoras sobre las poblaciones de peces, pero como son a medio y largo plazo, generalmente no se asocian al problema de la compartimentación. Los problemas empiezan a aparecer entre los 30 y los 50 años después de la compartimentación. Cuando nosotros vemos el problema hoy en día, rara vez somos capaces de asociarlo con aquello. Pero aquí tienen un ejemplo clásico ya aunque solo tiene 12 años, hecho por japoneses de Morita y Yokota. Japón tiene aún más presas que nosotros. Nosotros somos el tercer país del mundo con más presas, perdón, el cuarto país del mundo con más presas, con más obstáculos transversales. Por encima están China, la India y Japón. Bien, aquí tenemos la evolución de una población conectada y lo que pasa con una población desconectada. Como vemos, a partir de los 30 años empieza a producirse un declive radical en el reclutamiento que lleva a la extinción en un periodo en torno a los 50 años. En función de cuál sea la capacidad de carga del sistema, de cuánto constreñamos el espacio disponible para los peces, la viabilidad a medio y largo plazo, 30 años y 100 años, decrece de manera sustancial, de tal manera que por debajo de 200 de capacidad de carga ya condicionamos la supervivencia a largo y con compartimentaciones mayores, en torno a 150 de capacidad de carga, se compromete incluso la supervivencia a medio plazo a 30 años. Por lo tanto, este es otro de los factores muy importantes a evaluar. Y estos ciprínidos en muchos casos son muy sensibles a alteraciones de hábitat y de calidad de agua, especialmente en ríos con estiajes muy pronunciados como los que ocupan este live. Por lo tanto, también el cambio de usos agrícolas y procesos de dragado, vertidos, influyen muchísimo en la conservación de estas especies. No me gusta ser derrotista, aunque obviamente el panorama no es muy halagüeño, pero últimamente hay un montón de iniciativas que empiezan a tener en cuenta a los ríos y, por lo tanto, a los habitantes de los ríos. Ya se han mencionado aquí la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el Programa de Voluntariado en Ríos, del Ministerio, distintos LIFE, el Medway Rivers, que ya han hablado, el proyecto de Esmania, y a ello se le une este proyecto Cipriver, que abre una nueva ventana de esperanza para la conservación de los ciprínidos ibéricos. Tenemos una joya desde el punto de vista de la biodiversidad, que es nuestra obligación conocer, valorar y conservar.
y que solo está en nuestras manos la conservación. Por lo tanto, bienvenidas sean estas iniciativas y les animo a todos a participar activamente en la conservación de nuestros ciprinos ibéricos. Muchas gracias.